Hola, ¿qué tal? La Gran Comisión 13. Dice en el Evangelio de Mateo, en los últimos versículos 18 al 20. Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Yendo pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Hoy titulamos esta parte La Gran Consolación. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Y constituye la última predicación del Evangelio sobre Mateo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén, como figura en algunas versiones, por ejemplo en la Reina Valera del 60, no está en los mejores manuscritos. Así pues, aquí tenemos la gran afirmación, la gran comisión y la gran consolación. Hay dos conjunciones, dos nexos que vemos aquí. Yendo pues, discipulad, ese pues, ese por tanto, yendo por tanto, nos remite a lo dicho anteriormente, a la gran afirmación. Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, discipulad. Y la otra conjunción está en y he aquí yo estoy con vosotros. Y, que nos remite a lo dicho anteriormente, a la gran comisión. De manera que la gran comisión está fundamentada sobre la gran afirmación y sobre la gran consolación. El Señor nos dijo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Y dijo también, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Y en base a esas dos grandes afirmaciones es en la que se fundamenta la gran comisión. Por tanto, discipulad a todos los gentiles. En primer lugar, yendo a predicar el Evangelio por todo el mundo. En segundo lugar, bautizando a los que crean. Y en tercer lugar, enseñando a los que hayan sido bautizados. Discipulad, yendo, bautizando y enseñando. Esa es la gran comisión que nos fue encomendada. He aquí, yo estoy con vosotros. El Señor prometió estar con nosotros, con los que han creído, no con los que no han creído, los cuales todavía están en sus pecados y bajo la pena de muerte eterna en el infierno, en su ausencia, y todavía permanecen en su soledad espiritual. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Hasta el fin del siglo. ¿Cuándo es esto? El fin del siglo. El fin del mundo. ¿Cuándo ocurre esto? El Señor se refiere a su segunda venida. Él vendrá después de 7 años de tribulación e instaurará su reino milenial. Cuando Él venga en su segunda venida, todos los no creyentes morirán y pasarán a su reino milenial solo los creyentes. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Hay un versículo muy conocido por nosotros que
se menciona muchos de los domingos durante el partimiento del pan y que está en 1 Corintios 11:26, donde dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, es decir, hasta su segunda venida. Por tanto, no os quepa duda que habrá un fin del mundo y después un juicio ante Dios. Sin ir más lejos, nuestra muerte será nuestro fin en este mundo. La muerte es la tragedia contra la que se estrella todo el ser humano, porque no estamos preparados para ello, porque no es algo natural en el ser humano, porque Dios nos creó para que viviéramos eternamente con Él, sin tener que morir nunca. Pero cuando entró el pecado en el mundo, cuando el hombre pecó, la consecuencia fue la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Así pues, la muerte es una tragedia para todo ser humano, vamos a decir, consciente, que piense. Todos los filósofos a lo largo de la historia, todos los que han pensado y han reflexionado sobre la vida, sobre la existencia, se han dado de bruces, se han estrellado contra la muerte. Recordemos, por ejemplo, un poeta, Jorge Manrique, que a la muerte de su padre, él escribió unas coplas tituladas así, Coplas a la muerte de su padre, donde contempla el devenir de la vida sin sentido y sin solución. Dice en la primera estrofa: recuerde el alma dormida. ¿A quién está hablando? Recuerde el alma dormida, es decir, aquel que desde que nace hasta que muere lo hace inconsciente de la realidad, sin pensar, simplemente se deja llevar. Y Jorge Manrique le estimula, le anima a despertar. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor. Cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Y saltándonos la segunda estrofa pasamos a la tercera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. La Biblia también nos hace reflexionar sobre lo que es la vida y lo que es la muerte. Así, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, que es un libro escrito posiblemente por Salomón, pero desde el punto de vista del hombre sin Dios, desde el punto de vista del hombre natural. Y dice al principio, capítulo 1, versículos 2 al 5, reflexiona él, observa él. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de toda su labor con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, pero la tierra sigue siempre igual. Sale el sol y el sol se va jadeando hasta su lugar y desde allí vuelve a salir. Y después de reflexionar sobre
la existencia, sobre la vida, sobre la muerte, termina en el capítulo 12, el versículo 1, concluyendo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas: no tengo en ellos contentamiento. Es lo que yo a menudo digo a los jóvenes. Aquí Salomón dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Mientras el joven todavía tiene la vida por delante, puede planificarla, puede tomar decisiones y decidir tomar este camino, tomar aquel otro, hacer esto, no hacer aquello. Cuando uno ya es mayor y no tiene apenas vida por delante, lo más que le queda es mirar hacia atrás, pero no se puede cambiar nada. Por eso recomiendo esta primera estrofa de Las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, a los jóvenes, y les digo: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte en los días de tu juventud, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. No seas inconsciente. Sé consciente del paso de tu vida. Párate, detente. Reflexiona. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y se acerquen los años en que digas: no tengo en ellos contentamiento. Y finalmente concluye, ahora sí, en los dos últimos versículos del capítulo 12, el 13 y el 14, versículos 13 y 14, concluye Salomón y dice: el fin de todo discurso oído es este. Dos puntos. Teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Esta es la conclusión de un hombre sensato, de un hombre reflexivo. El fin de todo discurso oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Hermanos, nosotros tenemos toda la revelación de Dios. Nosotros sí que la tenemos. No estamos a ciegas. No podemos aducir: yo no sabía nada. Dios nos ha revelado todo lo que quiso, abundantemente, por cierto, en su palabra. Dice en Lucas 24:51: y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Mateo no describe la ascensión del Señor, Lucas sí. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Nosotros un día también partiremos como lo hizo Él. En Juan 14, versículos 1 al 3, el Señor dice también: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no, os hubiera dicho que voy a preparar lugar para vosotros.
y cuando me vaya y os prepare lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, somos ciudadanos del cielo. No somos de este mundo, aunque temporalmente vivamos en este mundo. Somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Nuestro verdadero hogar está en el cielo. Por tanto, vivamos como tales, con las maletas preparadas para cuando tengamos que partir, sin ataduras. Vivamos con una sensación de urgencia, de inminencia, expectantes, con ilusión, con entusiasmo, con deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En una palabra, vivamos con esperanza. Debemos vivir como si el Señor fuera a venir mañana, pero haciendo planes como si fuera a tardar mucho. En cuanto a la obra que se nos dijo que hiciéramos, discipulad a todos los gentiles, a todas las naciones del mundo. Yendo, bautizando y enseñándoles. Es una obra ingente, es una obra muy grande, enorme, es una obra descomunal que asusta, pero en última instancia es una obra del Señor que nos envía. Él dijo que la iglesia era su iglesia. Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. La obra es la de la construcción de una iglesia, de la iglesia universal. Yendo, bautizando y enseñándoles, construyendo piedra a piedra el edificio de su iglesia. Pero es su iglesia, no la nuestra, ni la de nadie. En segundo lugar, nos capacita para la obra. En Hechos 1:8, el Señor prometió, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que es su obra. El Señor nos capacita. El Señor nos manda, en tercer lugar, y nos respalda y nos acompaña. Nos manda, nos respalda y nos acompaña. Nos manda, nos respalda y nos acompaña. Mateo 28, versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, yendo, discipulad a todos los gentiles. Y el versículo 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Y en cuarto lugar, nos da también una herramienta, un instrumento que tiene poder en sí mismo. Romanos 1:16, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio que tenemos que predicar, el Evangelio de la palabra de Dios, esto no es letra muerta, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En Efesios 6, 17, Efesios 6, donde se relata la armadura del creyente, se nos dice en el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu,
la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, según Hebreos 4:12, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es poder de Dios, es viva y eficaz. No es una simple letra muerta. La palabra de Dios en sí. Así que la obra de la evangelización, la construcción de la Iglesia, evidentemente es algo enorme, descomunal, pero el que está a frente de la construcción, el director, es el Señor Jesucristo, porque es su Iglesia. Él nos capacita y nos da un instrumento poderoso que hemos de proclamar, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la palabra de Dios. Así que, como Pablo, podemos decir en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio. Hermano, no te avergüences del Evangelio. No te avergüences de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Y es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y como Pablo también, en Filipenses 4:13, podemos exclamar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me envió a proclamar el Evangelio por todo el mundo, algo que me desborda, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo fue el gran apóstol con mayúsculas de los gentiles. Nosotros somos los pequeños apóstoles con minúsculas de los gentiles también. Apóstol en el original significa enviado. Y nosotros somos enviados a proclamar el Evangelio por todo el mundo. En ese sentido seríamos apóstoles, pero con minúsculas. Ojo, no confundamos nuestra labor de apóstoles, de enviados a proclamar el Evangelio, con la institución de los 12 apóstoles o de los 13 apóstoles, contando a Pablo, con los que él se incluía como, diciendo de sí mismo, como un abortivo. En cuanto a su presencia, él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Su presencia. Él prometió su presencia con nosotros. Ya al principio del Evangelio de Mateo, él prometió su presencia con nosotros. Dice en el capítulo 1 y versículo 23, he aquí una virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y a la mitad del Evangelio de Mateo, él prometió su presencia con nosotros también. Capítulo 18, versículo 20, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y ahora al final del Evangelio, capítulo 28, versículo 20, nos dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Yo estoy con vosotros todos los días. Yo estoy con vosotros todos los días. En Apocalipsis 20:10 podemos encontrar una buena descripción del infierno. Dice,
y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De manera que podemos describir el infierno como un lugar de tormento continuo y eterno, en soledad, y yo añadiría, y aburrimiento. Un lugar de tormento continuo, eterno, en soledad y aburrimiento. Mientras que el cielo, por contra, es un lugar de bendición continua, eterna, en compañía del Señor y muy entretenido. Un lugar de bendición continuo y eterno en compañía y muy entretenido. Así es el cielo. Yo estoy con vosotros todos los días. El Señor promete estar con nosotros todos los días. Días claros y días oscuros. Días de sol y días de tormenta. Días de abundancia y días de escasez. Promete estar con nosotros también en días de fortaleza y en días de debilidad. En días de victoria y en días de fracaso. En días de santidad, fijaos bien, y en días de pecado. En días de pecado, el Señor también está con nosotros. Porque el Señor Jesucristo ya pagó por todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Sí, nuestro pecado le entristece profundamente, más de lo que podamos imaginarnos, pero Él nunca volverá su rostro de nosotros por la eternidad. Por eso el salmista pudo decir en el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Por eso el autor de Hebreos también pudo decir, capítulo 13, versículos 5 y 6, vuestra manera de vivir sea sin avaricia de dinero, satisfechos con las cosas que tenéis, porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir osadamente, y los hebreos estaban en ese momento en tiempos de persecución, de manera que podemos decir osadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre? Ahora, Él prometió su presencia con nosotros. Bien, pero ¿cómo? El problema, la confusión, la clave casi está en el cómo. ¿Cómo se realiza esa presencia con nosotros? ¿Cómo se materializa? Podemos decir que Él está con nosotros, pues, por su omnipresencia. Él está íntegramente en todas partes, porque es el Dios el Hijo, en cuanto a su naturaleza divina, no en cuanto a su naturaleza humana. Podemos decir que Él está con nosotros porque nos ha dado al Espíritu Santo, que mora en nuestro interior. Y el Espíritu, el Padre y el Hijo comparten la misma sustancia. Por tanto, donde está el uno está el otro. Y lo que hace uno, pues lo hace el otro. En un sentido. Pero podemos decir
que el Señor está con nosotros por fe. En tercer lugar. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia afirma en diversos lugares que el justo por la fe vivirá. Por ejemplo, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. El justo por la fe vivirá. Es verdad que hallamos vida después de creer en el Señor Jesucristo. Somos salvos por la fe. Pero después de hallar la salvación, tenemos que seguir viviendo por fe. De manera que el justo, el que ha sido justificado, ha de seguir viviendo por la fe. El justo por la fe vivirá. Vivirá por fe, hermanos, no por sentimientos, no por sensaciones, no por experiencias místicas ni por experiencias milagrosas, por fe, no por sueños ni por trances, sino por fe hemos de vivir. Esto es importante porque me temo que es un error bastante generalizado. Tendemos a mistificar nuestra relación con Dios, y acabamos defraudados. Tendemos a buscar experiencias místicas y milagrosas y acabamos defraudados, decepcionados y desilusionados, sin entender nada, porque buscamos algo que no existe. Porque la relación con Dios no es mística ni milagrosa, sino que es una relación natural, una relación normal, al nivel del ser humano, una relación normal. Él se hizo hombre. Es una relación natural y normal, no mística. De momento, nuestra relación con el Señor no es una relación interpersonal directa. El Señor no tiene una relación con nosotros como la que podemos tener tú y yo, una relación personal directa, donde nos vemos con los ojos, nos escuchamos con los oídos, nos tocamos con las manos. Con el Señor no podemos hacer esto. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con Dios? ¿Cómo es esa relación? El Señor nos habla a nosotros, hermanos, por la Biblia, y nosotros le hablamos a Él en oración. Y no hay más. Y no hay más. La oración tiene diversos aspectos o tipos de oración. Podemos hablar de la oración de adoración, en la que adoramos a Dios, la oración de gratitud, en la que le damos gracias, la oración de petición, en la que le pedimos, aquí englobamos todo tipo de peticiones para nosotros, o intercesión, etc. Pedir perdón también es pedir. Y finalmente, la que yo considero más importante, la oración de conversación, en la que lo mismo que podemos ir caminando por la playa tú y yo y conversando, podemos ir conversando de forma natural y normal con el Señor. Es verdad que Él no nos va a hablar audiblemente, sino que nos habla exclusivamente por su palabra, pero nos habla. Y nosotros le podemos hablar a Él por medio de la oración. El hecho
de saber con certeza, de ser conscientes de que Él está aquí, es decir, de ejercitar la fe, nos conforta, nos satisface, nos da seguridad, nos da confianza, nos acompaña, nos alegra. Ejemplo, igual sucede con los miembros de nuestra familia, con los amigos, que a veces están ausentes, pero sabemos que están ahí, aún en la distancia. Y cuando recibimos una carta de esas personas a quienes amamos y que sabemos que nos aman, ¿cómo nos alegramos, verdad? ¿Cómo nos sentimos reconfortados, acompañados a pesar de la distancia? ¿Cómo recibimos la carta y rápidamente, con anhelo, la leemos y la releemos? Aquí tenemos, hermanos, las cartas de nuestro amado el Señor Jesucristo. Somos personas. Dios es un ser personal y nosotros fuimos creados a su imagen, también personas. Él, persona divina, y nosotros, personas humanas. Y como tales, fuimos creados para comunicarnos, para relacionarnos. Dios nos creó para eso. Es más, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, no solo es persona divina, también es persona humana, como nosotros. Él tiene las dos naturalezas y las tendrá por la eternidad. Pero hoy estamos en este mundo bajo las consecuencias del pecado. Así que nos relacionamos con Dios de persona humana a persona divina, pero mediante la Biblia y la oración, exclusivamente. Cuando seamos libres de este cuerpo de muerte y estemos en su presencia, entonces sí nos relacionaremos con el Señor Jesucristo directamente, de persona humana a persona humana, viéndonos con los ojos, hablándonos con lenguaje audible, oyéndonos con los oídos, hasta tocándonos con las manos, porque Él no solo tiene alma humana, sino que tiene un cuerpo humano que tendrá por la eternidad. Hoy nuestra relación imperfecta con el Señor es muy limitada, pero es real. Es una relación imperfecta, pero real, que acompaña, que conforta, que satisface, que realiza, que alegra. Aunque Él nos hable, no nos habla audiblemente, sino por escrito, al recibir sus cartas es muy gratificante, confortable y satisfactorio. En sus cartas nos hace sentir su amor, su compañía y su presencia. Hay un ejercicio que podemos realizar, que es el ejercicio de practicar la presencia del Señor. Dice Jorge Manrique, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte. Nosotros los creyentes muchas veces estamos adormilados. Sí, leemos que y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, y lo creemos mentalmente, pero vivimos inconscientes de su presencia, de su compañía.
Por eso os animo a practicar este ejercicio, el ejercicio de la práctica de la presencia del Señor. Es decir, esforzarse en recordar que Él está con nosotros, que vayamos a donde vayamos, Él viene con nosotros, que está con nosotros. Todo para que llegue un momento en que todo lo que hagamos, lo hagamos como si lo estuviéramos viendo con los ojos, viéndolo con los ojos de la fe. Somos seres sociales, fuimos creados así, fuimos creados para tener una sana relación en nuestro interior con nosotros mismos, a nivel horizontal con los demás y a nivel vertical con Dios. Una de las mayores desgracias de la humanidad para nosotros los seres humanos, seres sociales creados a imagen de Dios, es la soledad. La soledad, que incluso puede llevar a las personas a la locura, porque es algo antinatural. El infierno, ya dijimos, es un lugar de tormento continuo, eterno, en soledad y seguramente en aburrimiento. La soledad es terrible, pero el aburrimiento también lo es. La soledad de la raza humana a veces se siente incluso cuando miramos al universo. Y nos sentimos solos pensando si habrá otros seres humanos o otros seres de otro tipo en el universo. La raza humana, al mirar al universo, tiene sensación de soledad. Pero ese vacío interior que sentimos, que tiene todo ser humano, realmente el único que lo puede llenar es la relación con Dios. No hay otra cosa, ni dinero, ni amigos, ni placeres, ni nada que pueda llenar ese vacío que perdimos en el paraíso y que solo puede llenar el Señor Jesucristo. Nuestra actitud, por tanto, debe de ser una actitud, en primer lugar, de fe. De fe. No de buscar experiencias místicas, experiencias sobrenaturales y milagrosas, experiencias de nuevas revelaciones aparte de la palabra de Dios, no. Debemos de tener una actitud de fe. No buscar esas experiencias místicas que no existen. En segundo lugar, debemos de practicar la presencia de Dios. Esforzarnos en ser conscientes de su presencia. En vivir a la luz de su presencia. En tercer lugar, vivir con expectación, con sentido de inminencia, de urgencia, como extranjeros y peregrinos, sabiendo que Él puede venir en cualquier momento. Dice en Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, ya lo hemos leído, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no os hubiera dicho que voy a preparar lugar para vosotros, y cuando me vaya y os prepare el lugar, vengo otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor se despidió de nosotros en dos ocasiones. Hay dos grandes despedidas en la Biblia. Una la encontramos aquí en Mateo 28, 20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Y la otra despedida la encontramos en Apocalipsis 22, al final del versículo 20, donde dice, sí, vengo pronto. Dice el Señor, prácticamente al final de la Biblia, sí, vengo pronto. ¿Y qué le respondemos nosotros? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Vivamos, pues, en esta expectativa, tensa expectación
con un anhelo ferviente, con un deseo de estar con Cristo, por fin, ya por la eternidad, lo cual es muchísimo mejor. Vivamos hoy aquí a la luz de estas realidades. Que el Señor nos bendiga. Amén.